Dígale que está a su lado, hoy vas a recibir palabra de vida eterna. Entonces dígale que está a su lado, no me interrumpa. La historia que manifiesta la Biblia sobre la llegada de Jesucristo a la tierra tiene dos puntos importantes en la vida del ser humano. La primera es el punto físico, que todos vivimos, cada día tiene su propio afán. Y la segunda es el punto espiritual, que todos tenemos que entrar para vivir nuestro propio afán. ¿Cuánto me están cantando? La diferencia de uno y del otro es que el afán que vive en el aspecto físico no es el mismo afán que vas a vivir en el aspecto espiritual. Porque en el aspecto físico el afán no tiene control, tú te dejas llevar por él. Pero en el aspecto espiritual el afán sí está controlado. Él no te lleva, tú lo llevas a él, a tu nombre. Y es necesario que usted sepa esto. Porque dice en Mateo capítulo 3, Jesús hablando, Juan el Bautista hablando, por mandato de Dios, porque él fue escogido para poder iniciar una nueva obra. Y digo una nueva obra porque la primera obra que Dios manifestó fue a través de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés tenía que tener cumplimiento para que entrara la nueva obra. Y la nueva obra estaba basada en la gracia, porque la ley de Moisés estaba generando muchas dificultades. Y era tanto las dificultades que la injusticia estaba entrando en la vida de los seres humanos, porque habían hecho de esa vida un afán. Y una de esas cosas, de ese afán sobre la ley de Moisés, la vemos plasmada en la mujer que fue encontrada en acto de adulterio. Porque la ley de Moisés establecía que si había un adulterio tenían que morir los dos. Pero en el afán terrenal, ellos solamente escogieron a uno, o a una que era la mujer, y dejaron libre al hombre. ¿Por qué? Porque tal vez el hombre representaba uno de los líderes de ellos en ese entonces. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Un afán basado en injusticia por causa de la ley de Moisés. Pero que no podía ser cuestionado, porque lo que estaban explicando la ley de Moisés eran los mismos que estaban rompiendo la ley de Moisés. Y ante ese panorama, Dios tuvo que introducir una nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida se llama la gracia de Dios. En la gracia de Dios viene un paquete completo que tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. ¿Cuál era el inicio? El inicio era el surgimiento o anunciar el nacimiento de la venida del Hijo de Dios. ¿Y cuál era el final? Que después de la muerte, todos aquellos que creyeron en ese surgimiento o ese nacimiento serían parte del reino de los cielos. A su nombre. Si usted entendió, doy un fuerte aplauso al Señor. Ese aplauso es para Dios. Tiene que ser mejor. Ese aplauso es para mí. Le voy a dar muchas gracias por eso. Ahora estamos viendo que Dios tiene que mover figuras. Pero Dios mueve figuras sin romper el mandamiento o la ley de Moisés. Porque para poder abrir la nueva forma o la nueva visión de Dios, tenía que venir un arrastre. Pero un arrastre no de corrupción, sino un arrastre ahora sin corrupción. Y como dice la Biblia, para poder iniciar una nueva obra basada a la ley antigua, tenía que haber un sacerdote. El problema que había con la ley de Moisés era que el sacerdote que estaba ahí, que se llamaba, los dos sacerdotes
allí que se llamaba Haná y Capaz, no eran del linaje de Aarón, fueron escogidos a dedo. Estoy diciendo, el afán cambió o transformó lo que Dios había establecido en la ley de Moisés. Y como fueron escogidos a dedo, ya estaban rompiendo el esquema de Dios y eso no podía continuar en la nueva visión. ¿Cuántos aquí tenemos visión? Si tu visión está casada en las cosas viejas y vienes arrastrando para sacar un provecho sobre lo nuevo, dile no a lo viejo y empieza lo nuevo con una nueva forma de ver. Dice la Biblia entonces que Dios estableció que tenía que venir alguien de la ley de Moisés, del linaje de Aarón, para poder continuar la nueva visión. Entonces, ¿qué hace Dios? Escoge un sacerdote. Y no escoge cualquier sacerdote. Escoge el sacerdote más antiguo. Entre todos los sacerdotes establecidos en la ley de Moisés, para que su hijo, el hijo de ese sacerdote, pudiera venir. Y el sacerdote más antiguo de todos los sacerdotes de la región de Jerusalén era Zacarías, cuya esposa era Elizabeth. Entonces Dios escoge a este hombre de una edad avanzada de 100 años aproximadamente, uno, para recordarle al pueblo que si Dios lo hizo la primera vez, lo puede volver a hacer. Lo hizo la primera vez porque Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Y Dios lo que estaba haciendo era recordarle que con la ley de Moisés tenía que venir alguien del mismo linaje. Y Zacarías estaba aproximadamente en la edad de 100 años cuando nació Juan el Bautista. Ese niño, dice la Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 5, que venía del linaje de Aarón. Primer punto establecido para una nueva visión. Todo tiene que ser acomodado para que haya un resultado. Tú quieres tener resultado en tu vida, corrige lo que está mal, para que cuando una vez corregido comience a proyectar. Por ejemplo, yo quiero ser un ingeniero industrial, pero solo quiero ser un ingeniero industrial sin haberme graduado de la secundaria. ¿Qué es lo que estás cantando? Para poder ser un ingeniero industrial, tiene que pasar por el proceso de la secundaria, tiene que pasar por el proceso de la universidad. No puede saltarte ninguno de esos dos procesos. Bueno, eso es lo que Dios le estaba tratando de decirle al pueblo. Para que haya un nuevo surgimiento, los pasos y lineamientos establecidos en la antigua ley tienen que seguirse. ¿Qué hace Dios? Posteriormente a eso, entonces introdujo a su hijo. ¿Y cómo lo introdujo? Basado también en la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés en esos tiempos se extendía no solamente en la que Dios escribió en tabla, sino incluía también lo que eran los profetas y los salmos. O sea que cuando usted habla de la ley de Moisés, usted está hablando de lo que Dios escribió en tabla, los profetas que hablaron de la ley de Moisés y los salmos que se cantaron para explicar la ley de Moisés. Y en estos salmos, Dios entonces escribe. Para continuar la nueva visión, Dios escribe: mi hijo va a nacer en Belén. Mi hijo lo van a encontrar en pañales. Mi hijo va a nacer de una virgen. Mi hijo, sucesivamente, y comienza a hablar de la venida de Jesús. Y no solamente eso, explica cómo lo va a hacer. Mi hijo va a entrar a Egipto. Mi hijo a la edad de 30 años va a ser bautizado. Mi hijo a la edad de 30 años va a ser tentado. Y todo está casado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque Dios no se equivoca. Dígale que está a su lado. Dios no se equivoca. Repítaselo de nuevo. Dios no se equivoca. ¿Y por qué no se equivoca? Dígale ahora. Porque todo lo hace bien.
de lo que es el Nuevo Testamento, basado en el Antiguo Testamento, Dios entonces expone una manera de sellar al pueblo, porque la manera de sellar antigua al pueblo estaba basada en la circuncisión. Ahora Dios, en la nueva visión que tiene, dice, ya no vamos a circuncidar al pueblo, porque si circuncidamos al pueblo, hacemos asesión de personas. Yo quiero que todas las personas formen parte del reino de los cielos. ¿Y qué hizo Dios? Hizo una modificación. ¿Quién era los que estaban facultados para circuncidar? Los sacerdotes. Y Aarón y Juan, ¿quién era? Un sacerdote. ¿Escogido por quién? Por Dios. Entonces, los sacerdotes tenían la facultad. Es más, vamos a poner. El sumo sacerdote tenía la facultad de modificar algunos aspectos de la ley de Moisés para un mejor entendimiento a su nombre. Y una de las modificaciones que hace Juan el Bautista es introducir el bautismo en agua. Pero en su conversación o en su explicación o en su predicación a todo el pueblo acerca del bautismo en agua, dice Juan, esperen un momento. Yo estoy hablando acerca de la visión física, pero tengo que hacer la observación que la nueva visión tiene también un aspecto espiritual, donde el afán en el área espiritual no te puede controlar a ti, tú lo tienes que controlar a ti. Y decía Juan el Bautista, yo te bautizo o los bautizo a ustedes en agua, pero en la visión de Dios dice que viene alguien a quien yo, cabeza del pueblo, sacerdote del pueblo, no soy digno de amarrarle ni siquiera los calzados de sus pies. Juan el Bautista está diciendo, yo soy el Éfraim. Pero sobre ese Éfraim, la nueva visión dice que ni yo me salvo de ser el Éfraim supremo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en el aspecto espiritual, el que manda no soy yo, el que manda es aquel que Dios ha enviado o que va a enviar y que ya habló de él en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas, aleluya, y en los salmos. Y dice, y cuando él venga, ese hombre, esa persona va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Pero para que usted pueda entender que es bautizar en el Espíritu Santo y fuego, usted tiene que entender lo que es la visión terrenal o la visión física o la antigua visión para entender la nueva visión. Y dice Juan el Bautista, para poder entrar en la visión antigua tienen que todos bautizarse. La palabra bautizar viene del griego que se llama pacto. La palabra pacto en griego dice sumergir desde la hembra del cabello más largo y hasta la planta de los pies. O sea, nada puede quedar fuera. ¿Y dónde hay que sumergirlo? Juan el Bautista escogió el río Jordán. Ahí tenía que meterse todo aquel que quería aceptar la nueva visión. En pocas palabras, si tú quieres aceptar la nueva visión, tú tienes que entrar, meterte de lleno, que no se te vea el cabello más largo de tu cabeza y mucho menos el dedo o la uña más larga de tus pies se puede ver en esta nueva visión. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Yo te bautizo en agua. Pero ahora te tiene que venir aquel que estoy hablando que te va a bautizar en el Espíritu Santo. Como dije hace un rato, la palabra bautismo viene del griego bautismo, que es sumergir todo el cuerpo. Pero no en agua, pero en la visión de Dios. En la nueva visión de Dios, Dios no utiliza el agua, Dios utiliza el fuego. Y cuando yo estaba analizando esto, yo dije, santo, si yo voy a utilizar el fuego, ¿cómo vamos a quedar para buscar? Porque ¿qué hace el fuego? El fuego en una persona no lo va a purificar, lo va a quemar.
Pero eso si yo tengo una mentalidad física. Pero si yo tengo una mentalidad espiritual, la que Dios va a proveerme la nueva visión para que yo entienda, yo tengo que ver el significado del fuego. El fuego, en el área espiritual, está hecho para deshacer lo que en un cuerpo es difícil de separar. Lo que es difícil de separar, lo mete en el fuego. He observado en la ganadería que cuando un cuero es difícil de cortar, lo ponen en el fuego para ablandar, ya sea en agua o directamente en el fuego para ablandar. Y después lo abren y van haciendo la separación. ¿Por qué? Porque el fuego hizo la separación. El fuego también está para santificar. Porque el fuego ayuda a quitar toda impureza que tiene un producto o que tiene un animal. ¿Cuánto me está tratando? El fuego está para que reorganice o acomode lo que está mal. Cuando yo estaba analizando esto, yo decía, wow, tremendo, ya entiendo por qué el Apocalipsis dice que Jesucristo es. El Apocalipsis dice que Jesucristo es el Cordero inmolado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento decía que Jesucristo venía como un cordero. Y en el Nuevo Jesucristo aparece como un cordero, pero no con ¿cómo se llama eso? Con plumas, no. Con piel, exacto, gracias hermano. No aparece con piel. Yo ahorita no la vi instalada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando un bicho o un bicho se metía en una oveja, tenía que buscarla, rastrearla, porque la piel de la oveja crecía de tal manera que era difícil de encontrar. ¿Y qué hacían para poder encontrar? Simplemente la castigaban. Y después que la castigaban, agarraban esa piel enferma y la echaban en el fuego, porque no servía. En el caso de Cristo, en la nueva visión, Cristo vino como hombre. ¿Con qué finalidad? Para quitar todos los pecados del mundo. Dice que en la cruz Jesucristo absorbió todos los pecados del mundo, de lo que ya habían acontecido y todo lo que habían de nacer. O sea que cuando Cristo murió, Él me quitó mis pecados sin yo haber nacido. Porque Dios había visto desde lejos que ya yo venía contaminado. Y Dios dice, esto hay que arreglarlo. ¿Y qué hizo? Agarró el Cristo y sumergió todos los pecados del mundo, lo puso en él. El cuerpo de Cristo, por ser hombre, no lo podía contemplar. Entonces, ¿qué hizo Cristo? En lo espiritual lo metió en el fuego. Y dice la Biblia que Cristo se convirtió en el Cordero inmolado. Cuando Cristo se presentó delante de Dios, se presentó sin mancha y sin arruga, sin ningún defecto, nada que pudiera señalarlo. Lo único que hubo de diferencia es que Cristo subió al cielo con las manchas que hizo el hombre. Pero en cuanto a lo demás, Cristo no tuvo ninguna clase de defecto. No hubiese nadie que lo señalara. Entonces para nosotros en la nueva visión es una victoria. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a la nueva visión, yo no tengo que estar preocupado si soy pecador. Yo no me tengo que preocupar por eso. Yo no tengo que estar preocupado de que voy al infierno. Yo no tengo que estar preocupado, aleluya, de que no tengo opción, de que mi nombre no se escrito en el libro de la vida. Yo no tengo que estar preocupado que si Dios me va a poner una corona, si me va a poner una vestidura, una sandalia. Yo no tengo que estar preocupado de esa afán. Yo tengo que estar seguro que todo lo que Cristo dijo lo voy a recibir. A su nombre. ¿Cuánto están seguros de eso? Mi afán es agradar a Dios. O sea que en la nueva visión yo tengo que caminar agradando a Dios.
¿Ya? En la antigua visión, la gente va a decir, pero tú eres pecador. Tú no eres perfecto. Y ahora traen que santo, santo, como el diablo, o como el santo y sacaje del mundo. No, es de acá, allá. Yo tengo que verme como Él me ve. Si Él me dice que yo soy perfecto, perfecto soy. Si Él me dice que yo soy santo, santo soy. Si Él me dice que yo soy justo, justo soy. Entonces, en la nueva visión, Dios me tiene que bautizar, agarrar la hebra del cabello más largo y la uña más larga del pie y meterme de lleno en el fuego para que yo pueda hacer, aleluya, lo que Él dice. Ahora estoy entendiendo. En los años que tenía en el evangelio no lo había entendido. Ahora estoy entendiendo. Cuando vino Pentecostés, ¿qué es lo que la gente estaba viendo? Estaban viendo a unos hebreos que estaban hablando en su idioma. Pero también vieron lengüetas de fuego sobre su cabeza. Ahora estoy entendiendo. Cuando vino el Espíritu Santo, vino para estar en ellos. Pero también vino para manifestarse en fuego. O sea que Cristo, el Espíritu Santo lo bautizó en el Espíritu y lo bautizó en fuego. Y tiene que sentirse orgulloso. Porque Dios utilizó un modelo. Pero ese modelo abarca para todos. Ya tienen entendido el pasaje de Joel. Yo derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Cuando yo acepté a Cristo por todo lo que Él traía. ¿Cuánto dicen amén a eso? Si usted entendió eso, denle un fuerte aplauso al Señor. Yo acepté a Cristo por todo el paquete que Dios está proveyendo para que yo no tenga que preocuparme de nada. Yo tengo el fuego de Dios. En el altar de Dios, que dice la canción, el fuego está encendido. ¿Qué usted entiende por el altar de Dios? No lo entiendo esto. Yo entiendo que la iglesia de Dios es el altar de Dios. Entonces, si la iglesia de Dios es el altar de Dios, yo tengo el fuego encendido. Y si tengo el fuego encendido, todos lo tienen que ver. La pastora tiene que ver mi fuego, yo tengo que ver de ella. Pero ¿cómo yo veo el fuego? Porque hay hermanos que yo lo veo que vienen todos caminos desanimados. Ese pastor está feo, este hermano está feo. No vea la frialdad de él, no vea el problema. Vea que él está echando fuego. A su nombre. Porque el apóstol Pablo, como apuntamos ahí, decía, aviva el fuego. Aviva el fuego. ¿Por qué? Porque si yo tengo el fuego, yo creo que mi hermano está al mismo grupo. Yo pertenezco a la misma espiritualidad. Yo pertenezco a la misma presencia que encendió el fuego. A su nombre. ¿Qué dice la Biblia también? Que es tu fuego. Tu fuego. No lo tienes que cuidar. No lo cocinar en un horno. No solamente cuando tiene que estufar su casa. Ahora no me sabe. Yo tengo estufa para todo, pero es eléctrica. Aunque sea eléctrica, emite fuego. Agarra la cuestión de él que pone el dedo para si no te vas a quemar. El círculo rojo, el círculo de hierro se pone tan rojo que ahí tú puedes apreciar el fuego. A su nombre. Entonces, ¿qué es lo que te dice la Biblia? Que si tú conociendo que tienes el fuego, o sea, fuiste bautizado con la presencia de Dios que es el Espíritu, lo que te dice la Biblia, que Jesús iba a orar para que el Espíritu viniera sobre nosotros y que solamente lo que tienen el Espíritu lo van a conocer, ¿sí o no? Eso está en San Juan 14. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no solamente que el Espíritu venía, sino que el Espíritu iba a marcar diferencia. Solamente el que lo recibe entiende que lo tiene. El que no lo recibe sabe que no lo tiene y por eso tú lo puedes identificar. En una palabra, como el Espíritu Santo
Porque tú tienes un fuego que no se puede apagar. No sé si me estás captando. No importa que venimos los mocos caídos, desanimados, tristes, angustiados, pero tú tienes un fuego que no se puede apagar. Por eso Jesucristo decía, nadie enciende una luz y la pone debajo de la cama. ¿Por qué? Porque si tú pones la luz debajo de la cama, tú incendias la cama. En una palabra que te está diciendo, si tu luz o tu fuego, porque en esos tiempos el fuego se entendía como antorcha. Si tu antorcha, tú crees que la puedes esconder, estás totalmente equivocado. Una vez que Dios te encendió, tú te conviertes en la luz del mundo. Y la luz del mundo no se puede ocultar y no se puede apagar. A su nombre. Entonces, esa luz es lo que se llama bautizo en el Espíritu Santo y fuego. Uno, conoces en la nueva visión a aquel que fue anunciado en la antigua visión. Conoces en la nueva visión a aquel que se dio todas las cosas y que fue anunciado en la antigua visión. Conoces al creador de la primera visión, que conoces al creador en la segunda visión, pero ya no lo conoces como un juez o como un jefe de un ejército, ahora lo conoces como un padre. En la nueva antigua visión, para acercarse a Dios, tenía que sacar cita. En la nueva visión, no hay que sacar cita. Usted, porque Dios eliminó el que prohibía la cita. A su nombre. ¿Para qué yo me entendí el precio? ¿Por qué yo tengo que sacar cita? Porque en la antigua visión, Dios estableció un santuario. Y para poder llegar a ese santuario, tú tenías que sacar cita. Dios del sacerdote, no el principal, el que estaba encargado de la puerta y decirle, yo quiero hablar con el sacerdote principal. Y el sacerdote agarraba y decía, ¿cuál es el problema? Ah, no, es que lo que pasa es que yo tuve un hijo y no lo registré. Y el sacerdote de la puerta dice, eso necesita para hablar con el sumo sacerdote. Ve a la mano derecha y registra tuyo el punto. O sea, no podía ir donde el sacerdote porque tú querías ir. Tenía que haber una razón de ser. En esta nueva visión, tú te puedes acercar al sacerdote principal a la hora que tú quieras. Él te va a atender a la hora que tú quieras. Él no te va a esquivar ni te va a chiflar. Él no te va a poner en pausa. Él no te va a poner en modo espera o regresa 3, 4 meses después. La nueva visión de Dios hace que el Cristo de la gloria vaya a atenderte. A su nombre. Entonces hay que tener claro esto. Ahora, ¿qué sucede? 1 Corintios capítulo 3 dice que tú tienes que edificar bien lo que Dios te está diciendo. O sea, tienes que saber usar las herramientas que Dios te está diciendo. Porque cada herramienta que esté en tu mano es para que le saque provecho. Un ejemplo, si Dios te da un martillo, tú no vas a usar el martillo para mezclar cemento. No. ¿Para qué el martillo? Para asegurar cosas, no para mezclar. Eso es lo que me estoy refiriendo. En 1 Corintios 3, tú tienes que utilizar las herramientas según como te fue dada. Y dice, 1 Corintios 3 dice que nadie puede edificar uno en un fundamento que ya está hecho. ¿Qué es lo primero que hizo Dios para que tu fuego permanezca? Es que tú sepas cuáles son las funciones del fuego. Si al fuego tú le echas... ¿Aló? ¿Qué pasa cuando al fuego tú le echas aceite? Ah, lo agarré. Algunos dicen que al echarle aceite el fuego se aviva. Sí, tienes razón. ¿Qué pasa con el fuego? Si tú no le pones leña,
también se va a apagar. O sea, hay que prestar atención para que el fuego permanezca. 1 Corintios 3 te dice que Dios ya puso un fundamento donde estableció los mecanismos como tú puedes usar tu fuego. Ahora bien, también te dice Corintios de que tú no puedes usar cualquier material. ¿Cuánto conoce el cuento de los 3 cochinitos y el lobo? ¿Qué dice el cuento de los 3 cochinitos? Que habían 3 cochinitos, uno edificó su casa sobre ¿qué? Sobre el heno, otro lo edificó en madera y otro lo edificó ¿qué? En cemento. Entonces, es lo mismo, ese cuento, esa fábula, lo que busca es que tú aprendas a cómo sobrevivir según tu forma de pensar. Ya Dios puso el fundamento, ok, ahora usa las herramientas como debe de ser. Si Dios te está diciendo que la palabra que viene de la boca de Dios no regresa vacía, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Que tienes que usar la palabra, ¿para qué? Para que en tu vida todo lo que Dios dice no regrese vacío. Porque si Dios te dice que tú eres santo y tú comienzas a decir con tu instrumento que tú no puedes ser santo, tú estás haciendo la palabra de Dios vacía. O sea, invalidando el instrumento que Dios te utilizó para que tú puedas sobrevivir.